Muy buenas tardes, mis amados hermanos, amigos y ministros que nos siguen por las redes sociales y que hemos tomado esta dinámica a esta hora de la tarde, de 4:30 en adelante, para poder llegar a ustedes a través de estos medios, dándonos un pequeño pensamiento para que podamos interactuar. Así que puedes dejar tu mensaje, hacer tus preguntas y a su vez pues te estaremos respondiendo en la siguiente, o hablar de, o si quieres que hablemos de algún punto específico, puedes pues dejarnos allí en tus comentarios y podemos hablar el día de mañana, porque todos estos días, todos los días, en la medida que podamos, vamos a estar hablando para que podamos meditar en las escrituras, para que podamos tener esa interacción en las escrituras, para ver qué nos dicen las escrituras con respecto a todo este procedimiento o esta pues exponencial pandemia que se ha extendido en todo el globo terráqueo. La idea pues es llegar de tú a tú, compartir las escrituras, para que no haya esa histeria, para que no haya esa desesperación pues, que ha estado pues, motivando a una masa de personas, y en otros casos otros no quieren sujetarse a guardar la cuarentena, a hablar el aislamiento, porque por la salud, porque se ven jóvenes, en otros casos porque son creyentes y dicen que es una falta de fe, de fidelidad y de otras cosas, cuando sujetarse a las autoridades también es cumplir las escrituras y el servicio a Dios. Entonces debemos tener sumamente cuidado y debemos discernir espiritualmente todo este asunto que ha venido pues cercándonos. Es el hombre, es Dios. La respuesta la tiene en las escrituras. Ciertamente allí podemos encontrar lo que Dios quiere decirnos. Así que te pido que le des like a otro, compartas el like con otros para que puedan ellos entrar y también ser parte de esta enorme bendición. Quiero hablar de por pocos minutos, porque me encontré, he estado meditando mucho en algo y el día de hoy pues Dios me ministró profundamente en esto y de verdad que quiero compartirlos con ustedes. Fíjese usted bien que comencemos. Vamos a hablar hoy en Apocalipsis. En Apocalipsis hay una palabra muy tremenda que me llamó muchísimo la atención. En otras oportunidades he dado clase de escatología en este punto, pero hoy quiero específicamente agarrar una fracción de las escrituras que está en cada de las 7 iglesias, en cada una de las 7 iglesias de Apocalipsis. Hay una frase muy específica y es algo que, wow, me ha llamado sumamente la atención. Cuando estuve revisando, dando una pequeña exégesis, me encontré que es una palabra que se repite 7 veces, tiene una repetición y es algo extraño. Nosotros llamamos a las iglesias, pero la palabra verdadera es Keilat, la Keilat. En su efecto se traduce como asambleas. Eran lugares de reuniones que se reunían los creyentes de Yeshua, judíos convertidos a Yeshua, se reunían en sectores, y aquellos que venían de otros lugares, fuera griego o de lo que fuera, ¿sí?, de Asia Menor y Asia Mayor, se congregaban de acorde en cada sector. Una le decían las asambleas de los Yehudí, por ejemplo, cuando le habla a Judá, o las asambleas de los Goyim, y así sucesivamente le hablaban o se referían que eran los convertidos. Pero la palabra iglesia obviamente sale luego con la parte, en el cristianismo, parte católica y todo eso. Pero no quiero entrar en ese punto porque no es lo que tiene relevancia, sino
la instrucción que dice, la palabra que envía Yeshua a través del Espíritu a hablarle a las 7 iglesias. Yeshua envía una palabra para hablar a las 7 iglesias. Entonces el Espíritu, el Ruach del Eterno, va a hablarle a las 7 iglesias y es lo que tiene mucha importancia. Y es lo que llama la atención que a Éfeso le dice, tengo conocimiento absoluto de tu andar. La palabra allí es, tengo conocimiento de tus obras o conozco tus obras. Es lo que quiere decir si lo traducimos al entendimiento, a nuestro entender, que en realidad lo que quiso decir. Pero si nos vamos al texto según el Código Real, en su traducción dice, tengo conocimiento absoluto de tu andar. Cuando lo traducimos también, en la parte hebraica es, conozco tus obras. Sé lo que haces. Tengo el conocimiento entero. Esa es la primera que le habla a la iglesia de Éfeso. Pero luego cuando vamos también a la iglesia de Esmirna, qué extraño que también le dice lo mismo. Tengo conocimiento absoluto de tus obras. Otros les ponen tribulaciones. De hecho, el Código Real también dice tribulaciones. Pero son las obras. Porque eso tiene que ver con obras. Conozco tus obras. De igual manera, cuando vamos a la iglesia a la Keilah o a la asamblea o a la iglesia de Pérgamo, también dice, tengo conocimiento absoluto del lugar donde te encuentras. O sea, tengo conocimiento absoluto de tus obras. Conozco tus obras. Entonces, cuando vamos también a la iglesia de Tiatira, tengo pleno conocimiento de tu halaja, perseverancia. La palabra halaja es leyes, son las partes jurídicas. La legislación de las leyes que rigen a Israel. Las leyes basadas en la Torah, todo lo que tiene que ver Torah, pero también hay leyes halágicas de ancianos y otras que la han sacado para protección y han extendido el vasto nivel de leyes. Todo ese englomerado basado en Torah se le llama leyes halágicas o halaja. Pero entonces lo que quiere decir, conozco tus obras. Porque todo lo que se hace, sea en esto o en lo otro, es obra. Entonces lo que está tratando de decir es, conozco tus obras. Entonces, cuando vamos también a la iglesia de Sardis, o Sardis, no puede decir Sardis, es Sardis. La iglesia de Sardis también dice lo mismo. Le habla que conoce sus obras. Cae lo mismo, conozco perfectamente tu manera de andar. Eso quiere decir, conozco perfectamente tus obras. O conozco tus obras. Qué tremendo. Pero de igual manera, cuando va a la iglesia de Filadelfia o a la asamblea de Filadelfia o la Keilah de Filadelfia, le dice el amigo, conozco perfectamente tu forma de andar, conozco perfectamente tus obras. Qué tremendo que cuando vamos a la Odisea, que es la séptima Keilah, asamblea o iglesia, dice también, conozco perfectamente tus caminos. Conozco perfectamente tus obras. Conozco tus obras. A cada una le envía, y aunque luego, si vemos a cada una exhortándoles en sus puntos, exhortándole, cada vez que usted vea una exhortación en cada una de esas Keilah, asambleas, iglesias, usted se da cuenta claramente que está analizando las obras de cada una de ellas. Pero en su análisis que él da, en lo que él presenta
en global en cada una de ellas es que están presentando una dificultad. No están haciendo lo que se les ha enviado. No están haciendo lo que les corresponde. Cuando nosotros nos vamos a las palabras, a la palabra obra, ella tiene que ver ciertamente con acción. La palabra obra habla de accionar, tomar movimiento, tener una acción y una reacción. Para que eso acontezca, evidentemente, debe la persona pues mirar algo y reaccionar a eso que vio, sea para solucionarlo, para mejorarlo o de alguna manera pues hacer lo que se le ha encomendado o le toca por deber hacer. Entonces, cuando habla de la obra debe tener acción, debe accionar. Si una persona ve algo que está mal, que no está bien, lo primero que debe hacer es en qué circunstancia lo va a hacer. Si en dado caso mira a alguien que hace un mal, la obra de él que va a hacer debe accionar, no puede paralizarse, debe accionar, tomar acciones para en ese momento neutralizar esto, sea para defensa, sea para ayudar al pobre, al necesitado, al menos afortunado, al más convaleciente, a la persona que tiene necesidad según la tenga. La obra debe tener la acción para suplir conforme a lo que requiere en el momento para ejecutar esa acción. Entonces, la obra debe tener es una acción. Entonces, en otras palabras, el Eterno está diciendo, conozco tu acción. Estoy conociéndolas. Sé cuáles son. Sé cómo accionas, sé cómo reaccionas, sé cómo haces. ¿Cuáles son tus reacciones? Sí, cuando habla de conozco tus obras, se está refiriendo a las acciones que la persona está haciendo. Lo que hace y deja de hacer. Lo que hizo que no debió. Lo que debió hacer, pero que no lo hizo. ¿Sí? Entonces, cuando miramos todo esto, obras, evidentemente nos estamos creando un panorama equivocado que muchas veces dentro de la fe se ha tenido como un paradigma o un déjà vu o un tabú, perdón. El hecho de que no es por obra para que nadie se gloríe. Cuando el apóstol Pablo dice esto basado en el contexto, evidente no es la obra del hombre que en sí mismo cree que haciendo obra sin fe puede ganar la salvación, puede ganar la entrada al mundo por venir, pero no es verdad, dice Pablo. Por eso, en ese contexto, la obra queda descartada, que nadie puede ganar por una obra que hace, yo doy a la caridad, yo doy allá, yo doné esto, yo hice aquello. No, dice, está bien si lo haces. Cornelio lo hizo y no lo hizo salvo, pero le dieron la posibilidad de la salvación. Él tuvo que tomar la decisión si tomaba la salvación o se alejaba de ella. Vemos que mandó a llamar a Pedro como el ángel le dijo y abrió su corazón y el Rúa del Eterno descendió sobre su casa, hablando sobre su familia, y él pudo aceptar a Yeshua como su Salvador y creyó en su corazón para justicia. Allí en ese contexto él es salvo, pero sus obras en sí como hombre no lo hicieron acto para que la salvación entrara, pero él tenía que decidir si lo tomaba o no. Sí me doy a entender, ¿verdad? Creo que sí nos hemos entendido bajo ese contexto. Por eso es que Pablo dice que las obras del hombre son hojarasca. Porque si lo vemos desde el punto de vista de la obra de Dios, que es la que importa, es la obra basado en la Torah. Es la obra. Mire lo que le dice, fíjese usted bien, pero conozco tu andar.
y que no puedes soportar a los violadores de la Torá y pusiste a prueba a todos los que llaman apóstoles y no lo son. Y descubriste sus mentiras. Perseveras en mi Torá y aprendiste y padeciste persecución por causa de mi nombre y no has desmayado. ¿Sí ve lo que le está diciendo ahí? Están hablándole, lo único que agarra y luego le repele y le hace, lo confronta, es que tengo algo contra ti. Tengo algo. Dejaste tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y haz techubá, como dije ayer. Haz un techubá. Retorna a mí. Dejar el primer amor es asemejarse del Eterno. Aunque aparentemos algo, tenemos una apariencia, aparentamos, pero estamos tan lejos de Él. Y Él le dijo, hazte chubá, que yo le expliqué ayer que retorna para atrás, retornar a su forma original. Le está diciendo, hazte chubá, volviéndote al fundamento de la halaja. Vuélvete otra vez. O sea, mi obra no debe ser mía, sino halágicamente debe estar forjada. O sea, que todo lo que yo haga debe estar accionado conforme a lo que Dios dice en las Escrituras. No en lo que a mí me parezca, no a la forma que a mí me convenga. Yo hago esto o dejo de hacer aquello porque me parece de esta manera o de esta manera es mejor. No, dice, vuélvete a la halaja. Tengo eso contra ti. Por eso es que estoy conociendo tus obras, porque carecen del fundamento mío. Lo estás haciendo de alguna manera por ti, porque lo aprendiste, pero no halágicamente, porque dejaste tu primer amor. No lo haces de la manera correcta, te falta eso. Y ese es el daño que tienes, que no lo estás haciendo de una manera halágica. Te chuba volviéndote al fundamento de la halaja. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu menorá, que es lo que le llama el candelabro, ¿verdad? Que es el menorá, pero no es este es para Hanukkah, pero está el de 7 brazos, el que estaba en el templo, ¿sí? Y que ahora de una manera simbólica en Yeshua pues está allí. Y él dice, quitaré tu menorá, o sea, te quitaré la luz, te quitaré la vida, te quitaré eso, la entrada al mundo por venir no hará. Recuerde bien que cuando dicen las tinieblas de afuera, son los que son echados, los que no están en luz. Cuando se le apaga la menorá, se le apaga el candelabro, pues esa luz que alumbra, dice que esos que no tienen esa luz de la menorá, son echados en las tinieblas de afuera. Eso es lo que él le está diciendo. Voy a quitar tu luz, te voy a echar a las tinieblas de afuera. Tienes que volver, las obras que vas a hacer, las acciones que vas a hacer, la contundente, lo demoledor que vas a hacer cuando hagas algo, debes hacerlo halágicamente, conforme a lo que está escrito en la ley. Eso significa las halajas, las leyes jurídicas que dirigen y rigen a aquel que le sirve al Eterno. Entonces, cuando miramos todo este punto, entonces podemos observar que mientras que yo camine haciendo las obras del Eterno, como Él dice en su escritura, como Él dice en su palabra, como Él dice allí en lo que Él escribió halágicamente, esa obra no muere. Esa obra es la que Él va siempre a calificar, a evaluar, a aceptar. Es la única obra que Él acepta y es la única obra que no se extingue en el fuego. Dice en Corintios que todas las obras pasarán por el fuego, ¿sí? Todas las obras, ya a ese nivel la persona de por sí es salva. Pero ahora dice que van a evaluar para ver cuánto nivel o porcentaje de obras practicó. ¿En dónde? Basado en la Torá, basado en las leyes halágicas que el Eterno estableció
no porque yo lo vi, no porque a mí me pareció. En tu nombre levanté templo, en tu nombre hice aquello, en tu nombre vienen las obras que hice. Él dijo, esas eran tus obras, apartados de mí, no te conozco, no entras al mundo por venir, eres echado en las tinieblas de afuera. Entonces, vea usted que las obras en este caso a este remanente no le sirvió, no le valió de nada. Pero, porque dice Corintios que van a evaluar nuestras obras. ¿A qué se refiere entonces? Ya miramos que en ese contexto evidentemente está diciendo, sencillo, que la obra que está allí no es mía, es basado en la ley halágica, porque Dios me envió a mí. Dios no me dijo. ¿Cómo que no nos dijo? Si ya está escrito. Ya está escrito en las alhajas. ¿Cómo debe ser mi proceder? ¿A quién debo darle yo? ¿A quién debo hacerlo? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Debo darle al pobre? No debo cobrar, no debo prestar con usura. No debo aprovecharme del menos afortunado. Si una persona está pasando por una calamidad, yo no debo, dice las escrituras, en la ley galaica, según la Torá. Dice que al que le da al pobre, a Dios le presta. A Gachén le da. Y dice que el único que da la riqueza es Gachén. Si Gachén dio la riqueza, si el Eterno dio la riqueza, si Yahweh da la riqueza, o Jehová da la riqueza, ¿para qué? Para que todos estemos basados en la Torá. Ella nos dice qué es lo que debemos hacer, darle al pobre. Cuando le das al extranjero que está en tu casa y le das, dice, yo te miraré y te aumentaré en bienes, mas si abusaré de él, yo vendré contra ti. ¿Por qué? Porque no puedes dar mal testimonio del Dios. Es tu casa y viene el extranjero. Hazle saber cuál es el Dios para que se conviertan a mí. Es lo que Él quiere. Que ese extranjero vea el Dios benevolente y misericordioso y que todo aquel que camina tiene leyes. ¿Por qué? Porque era un gobierno que lo rigen las leyes, no del hombre. No con obras de hombre, sino con las leyes halágicas que Él dio. Que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, permanecerá. ¿Por qué? Porque son leyes divinas. Entonces, esas son las obras que dice Corinto, que el hombre va a pasar por la obra, va a pasar por el fuego esa obra, y las obras basadas en la halajá, en las leyes del Eterno, en Torah, van a permanecer. Pero las leyes, pero las obras, la acción que yo hice basado en mi propio conocimiento, en lo que me pareció, voy a levantar aquello porque, voy a levantar este edificio. No, así no es. Porque también hay un punto de que la obra no vale nada si la voluntad del Eterno no está visible. ¿Por qué? Porque la voluntad es superior a la obra. En efecto, cuando yo hago algo que el Eterno no me haya enviado. Darle al pobre es una ley y darle al otro, pero ir y hacer algo y levantar porque yo quiero, si la vida mía la rige el Eterno a través de su rúa, yo no puedo ir a levantar cualquier cosa a mi manera. No, yo debo ser guiado por el Eterno conforme a su divina voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Pablo se dirige a Bitinia y dice que va hacia Bitinia porque van a predicar el evangelio, van a hacer la obra. Conozco tus obras. Va a ser, conozco tus obras. Jesús está viendo la obra de Pablo. Entonces Pablo va a hacer la obra porque Pablo de verdad estaba entregado profundamente a hacer la obra. Pero la voluntad del Eterno no era que él entrara a Bitinia, sino que fuera a Macedonia. Y se le aparece un joven macedonio en sueño, dice él, y le hubo dicho, es tiempo de venir a Macedonia para que nos prediquen las buenas nuevas, el Bríjadas, para que nos hablen del pacto renovado, del pacto mejorado. Quiero que vengan. Y cuando Pablo se despertó, entendió que la obra estaba en Bitinia, pero la voluntad, que es superior, estaba en Macedonia. Entonces, bajo ese contexto,
es que van a pasar las obras por el fuego para ver si lo que yo hice no está basado en halaja o lo que yo hice, Dios me envió o no me envió o yo lo hice por mí mismo. ¿Qué acontece? Que el fuego del Eterno, que no miente, es el que va a separar la obra del Eterno conforme a la ley halágica de la Torá y de su divina voluntad absoluta a lo que el hombre quiso hacer en su propio beneficio, en su propio conocimiento. En lo que me pareció hacer esto, esto se ve bien. Muchas veces también es por la intención del corazón. ¿Qué intencionado va? Hay personas que hacen algo porque esperan algo a cambio y no lo hacen desinteresadamente. Todo lo que está en la halágica debe hacerse desinteresadamente. Como darle al pobre, si le das al pobre no puede retornar nada para atrás. Hay personas que dan porque quieren recibir un beneficio a cambio. Pero difícilmente es a darle a aquel que no tiene cómo retornar, sino un agradecimiento. Si eso es así, y el que tiene la intención halágica cumplir y es piadoso, eso es las cosas que le benefician. Por eso hay una parte que se llama sedaká. Cuando usted mira a un judío que le gusta dar, está aplicando sedaká. Sedaká, según las escrituras, es justicia social y tiene tres efectos. Efecto número uno, darle al pobre, al menesteroso, al que está al menos afortunado, al convaleciente en todos los niveles. Segundo, techubá, que es dar una palabra para retornar, para traer, para restaurar, y otra es tefilá. Por eso la sedaká tiene 3 puntos: justicia social, techubá, ayudar, restaurar, reedificar, traer a alguien de vuelta, hacerlo retornar a sus raíces, a su original, para que vuelva al propósito. Y como tercero, una tefilá, que es oraciones profunda en todos los niveles por esa persona, por esa sociedad, por esa familia, por esa nación. Entonces, sedaká se mueve en esos 3 puntos de niveles. Y es por esa causa que es lo que el Eterno en toda la Torá nos envía a hacer tefilá. Esa es la obra que va a permanecer. Esa es la obra que tiene su permanencia, que no va a extinguirse, que cuando pase por el fuego, entonces esta obra no se va a extinguir, va a permanecer. Si no lleva la voluntad del Eterno, no lleva la buena intención del corazón, no es bien intencionada, entonces allí ella se extinguirá. ¿Por qué? Porque la única que puede sustentar a esa obra es las leyes halágicas, la Torá, la ley del Eterno, cómo estableció, de cómo dar, bajo qué contexto, cómo hacer, qué hacer, en qué momento, bajo circunstancia. Posterior a eso, la va a sostener su voluntad que Él te envió a hacer y tú hiciste, que no hiciste porque Él te dijo no vayas, y así sucesivamente. Posiblemente usted quiere predicarle a las naciones, pero está destinado a predicarle en una parte específica, hasta cuidando a una persona en un hospital. Con el simple hecho de que sea Él quien lo envió, basta y sobra para que usted, sus obras no se extinga allí en el fuego. Sí, porque será probada como el oro. Y dice que van a haber personas que van a ser salvos por fuego. Van a ser salvos por el fuego, porque purificó, pero sus obras serán extintas, se van a diluir. Eso quiere decir que la obra tiene que ver con las caponas o los niveles de autoridad que dicha persona va a ocupar en el reino venidero. Sí, allí en ese tiempo, en el reino que vendrá, el de Yeshua, allí van a haber rangos. Y si eso se extingue, evidentemente una persona que va a estar en el reino, pero que no va a gozar de nada de autoridad. Ciertamente nada más por estar allí ya es salvo, pero no tendrá obra, no tendrá galardones. Es lo único que ofrece Yeshua. Tremendamente ofrece el Eterno. ¿Cómo es posible?
Eso quiere decir que es algo muy grande y que debemos tener cuidado. Entonces, ya le expliqué bajo qué contexto, evidentemente, la obra no se extingue. ¿Y cuál es la que se extingue? Porque es obra de hombre, pero la obra de Dios, basada en la ley elágica, en su voluntad y la intención profunda del corazón, es la que va a definir si su obra se va a extinguir o no se extingue, sino que permanece y le dará autoridad en el mundo por venir. Ahora bien, ahora entendemos que no es por obra para que nadie se gloríe. Entendimos el contexto en lo que traté de decirle. Entonces, si nosotros miramos este punto, podemos observar algo tan grande, ¿sí? Es algo tremendo que podemos leerlo. Alguien nos lo puede explicar claramente. Conozco tus obras. Es lo que él está enseñando básicamente. ¿Sí? ¿Por qué te comportas de esa manera? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué aquello? ¿Por qué no haces lo que te mandé? ¿Por qué no eres? Pablo dice que hay que cuidar nuestro testimonio porque por causa de nuestro mal testimonio muchos se apartan de la fe y crean raíces de amargura en su corazón. Eso es conozco tus obras. Todo lo que nosotros hacemos para el eterno o en contra de él, en fe o no, todo es registrado. Todo. Él tiene conocimiento de todo. No vamos a poder engañarlo. No vamos a poder engañarlo. Conoce lo más mínimo. Por eso dice, y que él tenga oído que escuche lo que les rúa del Eterno, el rúa Geburá, el rúa Exá, el rúa Biná, que es el rúa de conocimiento, el rúa de sabiduría. O sea, el rúa que lo conoce todo, ¿sí? Hablando, Yeshua dice, lo conozco todo. Él es el que habla a la congregación, no miente. Eso quiere decir que sus obras y las mías no van a quedar ocultas. Él va a tener conocimiento de todo. Le dijo a Cornelio, tus limosnas o tus ofrendas o tus obras han llegado delante de mí. Tengo conocimiento de ellas. Conozco tus obras, le dijo a Cornelio. Así a su vez le dijo al rey Ezequías cuando se puso, como que si Dios no conociera sus obras. Conozco tus obras, Ezequías. ¿Me la estás restregando en la cara? Te voy a dar 15 años. Ahí tienes, pues. Te voy a dar 15 años. Porque conozco tus obras, quiero que salgas ileso y salgas bendecido. Él conoce la intención del corazón. Dice que el corazón es el que indica. ¿De qué manera estamos dando y haciendo las cosas? ¿A la manera del Eterno o a la manera mía? ¿Le damos a aquel que en realidad lo está necesitando? ¿Cuál es el propósito de Yeshua? ¿Yeshua era pobre? No era pobre. Pero el Eterno tenía conocimiento de las obras de Yeshua. Jalágicamente, Yeshua no puede ser pobre porque estaría bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley estableció en Deuteronomio o de Barín, que es lo que quiere decir de Barín, que es el reencuentro de la ley. En ese reencuentro ofrece dos caminos. Hoy le doy dos caminos. Y en esos dos caminos que ofrece, el que cumplía la Torá, según la Torá, lo que él estableció, dice en la ley galágica que sería bendecido y prosperado. La señal de la ley que la persona lo estaba cumpliendo y era piadoso era que era un cumplidor de la Torá. Y eso lo hacía el beneficio o un benefactor, la misma Torá lo bendecía y lo abundaba. Y eso era lo que era como señal. Por eso, mientras más riqueza un judío, un yehudí, hablaba del nivel de espiritualidad que él tenía. Las obras en la ley, en práctica, en acción, era lo que lo calificaban como un buen piadoso, como un buen yehudí, y la ley lo recompensaba con eso, le daba recompensa, lo abundaba, le daba riqueza. Por eso es que en los tiempos de Yeshua dice, aquí estos son pillos. ¿Por qué? Porque habían quienes no cumplían la ley, inclusive muchos fariseos y escribas, y entonces Yeshua los desnuda, y Yeshua dice, escribas y fariseos que entrarían a la casa de las viudas para saquear sus bienes, para, entre comillas, decir que soy espirituales, era que tienen que robar
para poder hacer creer que ustedes son unos ricos de la ley, pero son más pobres porque ustedes no cumplen ni con un dedo tocan la ley. ¿Sí? Entonces, para el entonces, habían pillos que podían ser, que podían tomar riqueza porque ellos sabían, como Yehudí, saben que la única manera de demostrar que eran cumplidores de la ley era la riqueza. Entonces, ellos por eso saqueaban las casas de las viudas para tener esta demostración y estas cosas. Por eso cuando viene el joven rico, Yeshua reconoce que es un rico de la ley. ¿Sabe por qué? Porque conoce sus obras. Yo conozco tus obras. Es lo que Yeshua le está diciendo. ¿Y qué acontece? Agarra a Yeshua. ¿Cómo lo sabe? Por la vestimenta que porta. ¿Y qué es la vestimenta que porta? ¿Por qué? Porque a los ricos de la ley se le dio que portaran una vestimenta de lino fino, de una sola costura. Entonces, eso no era que podían ponérselo todo el mundo, no, solo los ricos de la ley. Porque si alguien se lo ponía siendo un mentiroso o no siendo rico o basado en las obras de la ley, entonces él podía violentar la ley halágica y era un reo de muerte. Entonces, bajo ese contexto podía morir. Ahora bien, escúcheme bien, para eso se dio una vestimenta de una sola costura, de lino fino, y cuando miran al joven que viene de una sola costura de lino fino, saben que es un rico de la ley. El joven rico por la vestimenta y por las sandalias debajo del tobillo que él trae. Entonces, ¿qué pasa? Que mirando este punto, Yeshua sabe que en el ambiente se corre de que habían fariseos y escribas pillos que saqueaban las casas de las viudas para aparentar ser rico de la ley, pero que eran unos plagiadores, unos mentirosos. Entonces Yeshua va a dignificar la ley para hacer ver que la ley en sí misma era tan rica y bendecida, la Torá, que quien la cumplía se volvía rico. Y Yeshua va a usar la figura del joven rico, y por eso es que el muchacho le pregunta, el joven le pregunta que es contemporáneo con Yeshua. Sí, porque tienen aproximadamente 32 años en la edad que tiene Yeshua, y le pregunta por salvación, y Yeshua le dice, ¿los mandamientos has cumplido? Mire cómo lo lleva a las obras de la ley halágica. Lo lleva a las obras de la ley halágica. Le pregunta, ¿tú has cumplido la ley? ¿Cuáles son las obras que has hecho? ¿Acaso no está escrito en la ley halágica? Las obras tuyas que están basadas ahí. ¿Están basadas ahí? Y él le dice, ¿cuáles? Y Yeshua le habla, honrarás a padre y a madre, que dice, los días tuyos son prósperos y largos. También no matarás. Y todo lo que le habla es específico. Y él dice, todo esto lo he cumplido desde que era un niño. Si usted se da cuenta, mi amado hermano, amigo, ministro, que nos escucha y nos están viendo por esta red, ahora mismo usted puede darse cuenta que Yeshua está dignificando la ley para que se entienda que no había necesidad de robar, pero aquel que era piadoso, practicando sus obras, se hacía rico sin necesidad de robar. Ahora Yeshua le dice, ahora te voy a hablar cómo tener la salvación, para que la apliques. Agarra todo eso que está en la ley halágica. Ahora agarra todo eso y ve, hazle misericordia, piedad al pobre. Y dale todo y repártelo entre los pobres. Y entonces ahí obtendrás la vida eterna. Qué cosa bien extraña y hermosa y maravillosa que Jesús está revelando aquí algo grande. ¿Por qué? Porque la asamblea, la Keilah cuando comenzó por primera vez, o la iglesia cuando comenzó por primera vez, dice que cuando venían pobres a ellos, dice que ellos le daban bienes para que no fuera del mal testimonio. Para que no fuera del mal testimonio, le daban bienes para que tuvieran todo, igual que ellos, con el fin de no dar mal testimonio con los de afuera. Pablo dice eso, ¿sí? Que prospere como prosperes tu alma, como prospera tu alma, debes prosperar económicamente para que no tenga necesidad para los de afuera y así no sea el de mal testimonio. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de en ese momento? Era de darle la provisión a todas aquellas personas que venían con pobreza, con la finalidad ¿de qué? De hacer la obra conforme a la ley halágica. Y dice, y aumentaba en gran manera que los que tenían daban sus bienes, haciendo
lo que el joven rico se puso temeroso y bajó la cabeza y se fue triste. El piadoso, el que verdad hacía Torah y cumplía, que ahí fue donde falló este joven, como lo hizo Bernabé, dice que trajo todo para atrás y lo dio a los apóstoles con el fin de cumplir la ley halajika en sus obras. Conozco tus obras. Y eso era lo que en el principio se daba bajo la ley halajika, que ahora no se quiere practicar. Ahora no quiere practicarse. Ahora tenemos un problema, y el problema que nosotros estamos teniendo es tan difícil que no queremos ayudar al convaleciente, al menos afortunado, sino queremos invertir en aquel que nos puede brindar algún beneficio. Queremos poner en el más, aún peor, queremos estar muchas veces pidiendo y pidiendo y pidiendo, y eso es lo que ha hecho daño tan profundo dentro del cuerpo de Yeshua, que mucha gente y afuera se le ha hecho duro la entrada por el mal testimonio basado en obras de muchos bandidos. Hace poco vimos un video de un hombre, de un ministro que está vendiendo un gel en 1,000 pesos argentinos, vendiendo una gota de gel porque él dice que es sanador y sana el COVID-19 o el coronavirus, lo sana. Y está vendiendo y lo están criticando y lo están destruyendo por las redes, porque aparecen plagiadores de la fe como ese individuo. Son muchos que aparecen dañando, perjudicando. Esas obras hacen que la entrada a aquellos que no conocen, incluso dentro del mismo cuerpo de fe, terminen decepcionándose. Qué triste que nosotros hagamos esto. Conozco tus obras. Le dice a cada una de las Keilah, de alguna de las asambleas, de las congregaciones, les habla claramente diciéndole: yo conozco lo que estás haciendo. No está ausente. Y cuando dice, cuando venga el pastor de los pastores, él le dará vuestra recompensa. O sea que hay pastores. Pero cuando venga el pastor de los pastores, que está hablando el Rey de Reyes y Señores Señores, hablando de Yeshua, en ese momento cada quien, él sabrá lo que va a darle como recompensa a cada uno. Lo que estoy haciendo es un llamado de atención para que nosotros tengamos sumamente cuidado, porque lo que él nos ha enviado a hacer está aquí, en el capítulo 2 de Jacob Hasadik, o lo que se traduce como Santiago. La palabra es Jacob o Jacobo. Y lo dice desde el capítulo 2, verso 14 en adelante. ¿De qué vale, hermanos míos, que alguno diga, tengo fe, si no es observante de la Torah? Mire eso. Si no practica la ley halajika. ¿De qué le vale a este decir tengo fe? Lo estamos leyendo en su contexto original, para que se entienda. ¿De qué vale, hermanos míos, que alguno diga que tiene fe si no es observante de la Torah o no lo está haciendo? Apartados de mí, nunca los conocí. Es lo que está diciendo Santiago aquí. Ahora mire lo que dice. ¿Acaso puede la simple creencia salvarlos? ¿Sí ven lo que le estoy diciendo? Que esa obra es humana. Eso es una obra humana, porque nadie puede decir tengo fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y para agradar a Dios hay que estar sujeto bajo autoridad y bajo sus leyes. Entonces no diga a alguien yo tengo fe cuando lo está negando con sus obras. Si un hermano o hermana viste vestido descosidos o en harapos por todos lados y no tiene el parsa diario o el pan, la comida, que tiene que ver con el parsa, tiene que ver con sustento diario, comida, vestido y casa. Eso tiene que ver, eso significa la palabra parsa. Si él no tiene eso, vestido, comida, el pan, el vestido, la casa, dice él, no se está cumpliendo con leyes halajicas. Ahora dice, si alguno de vosotros le dijera,
Mire esto. Id en shalom, o sea, vete en paz. Calentaos y saciaos, pero no le dieras las cosas necesarias para el sustento del cuerpo. ¿De qué le sirve? Sustento, comida, vestido y casa. Es lo que él quiere decir. ¿De qué le sirve? Así también la fe, si no se expresa en obediencia a la Torah, en la ley halajika, está muerta. O sea, una ley que no está forjada en la ley halajika del Eterno es muerta. No vale de nada. Lo que está haciendo no tiene sentido, no tiene sustento, y en el fuego se va a extinguir lo que hizo, si no es que pasa el rango: apartado de mí, que no te conozco, y no tienes entrada al mundo por venir. Ahora mire esto, lo que dice, pero alguno dirá: tú eres observante de la Torá, pero yo tengo fe. Mire eso. Yo soy observante de la Torá. Tú eres observante de la Torá, pero yo tengo fe. Vea usted en el contexto que está diciendo. Es imposible separar una cosa de la otra. Y Santiago lo expresa. Dice, pero si alguno dice: tú eres observante de la Torá, pero yo tengo fe. Bien, dice él, muéstrame tu fe sin obediencia a la Torá, pero yo te mostraré mi fe por obediencia a la Torá. O sea que hay personas que pueden tener fe y pueden hacer una obra buena, pero sin obediencia a Dios, como Dios lo dice, por conveniencia, porque le parece bien, para quedar bien, para esto, como hay gente que da de su riqueza para que no le cobren tanto a la IRS y para decir que hacen obras benéficas, pero la intención no es hacerlo conforme a lo que Dios dice, sino porque le beneficia o tiene un beneficio. Santiago lo que está diciendo aquí es eso, que hay personas que dicen: yo tengo fe, yo creo que Dios, y bueno, lo voy a hacer por esto, pero sin obediencia al Eterno, sin hacerlo conforme Él dice en sus leyes halajicas, porque ciertamente nos conviene, porque es correcto, porque es necesario, porque es verdadero. ¿Será que lo estamos haciendo de esa forma correcta? De esa manera lo estaremos haciendo. Tú dices, tú crees que Dios unos haces bien, pero no te olvides que los Sedín o los Seidín también creen y tiemblan. Los Sedín, los demonios, también creen y tiemblan. Dice él, los demonios también tienen estas acciones. Y dice, mas ¿quieres saber, oh hombre, que tal fe sin obediencia a la Torá es infructuosa? Sin obediencia a la Torá es infructuosa. ¿No fue justificado por obediencia a la Torá nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Yitzhak sobre el altar? En obediencia, porque Torá no es las leyes de Moisés, mi amado, y no te he equivocado. Torá es toda la escritura que el Eterno dijo y salió por su boca: haz esto, y él lo hizo. Entonces la obra de Abraham está hecha en la voluntad del Eterno, y su manifestación de acción es basado en el que Él lo envió y Él lo está haciendo. Mire bien, ve, tu fe se expresaba juntamente con sus obras, y la fe se perfeccionó por la obediencia a la Torá, que es a lo que Dios habló, a lo que Dios dijo. Y se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mira entonces que el hombre es justificado por obediencia a la Torá y no por la fe. De la misma forma también la ramera Rahab no fue justificada por su obediencia a la palabra dicha cuando hospedó a los comandos secretos y los envió por el camino. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, como la fe sin obediencia a la Torá está muerta. Una mujer que se pegó a la Torá, su obra fue contada por justicia. Y heredó en el pueblo de Israel. Mis amados hermanos, amigos y ministros, lo que quiero decirles aquí es que debemos tener cuidado. ¿Dónde están las obras que ahora Dios, el Eterno, nos ha enviado a nosotros? Ahora es cuando hay tiempo de necesidad.
La necesidad impera. Hay personas menos afortunadas. El gobierno ha implementado una serie de leyes ahora mismo. Ahora el gobierno federal, el gobierno, ¿cómo te digo? La parte monetaria del gobierno es tan tremenda que han aprobado 800.000 millones de dólares o más. Y 500.000 millones por otro lado, porque están protegiendo la salud, están dándole al desvalido. ¿Cómo será que hace poco Trump había sacado unas leyes bien difíciles y que todos ciertamente estábamos repudiando de alguna manera? Que estaba que la persona que estuviera en carga pública y esto no le iban a dar documentos. Ahora esa ley queda sin efecto en el punto en que la pandemia ha estado tan tremenda que le están ofreciendo gratuitamente a las personas de muy pocos recursos. Le están ofreciendo para que vayan a los hospitales gratuitamente, para que agarren la prueba del COVID-19 gratis. De manera pues que el gobierno está implementando manera hacia los ancianos, que son personas también que no poseen. Es más, piensan enviarle $1,000 de cheque el 6 de abril y el 18 de abril a aquellas personas que ganan por debajo y que no tienen el sustento correspondiente, para que puedan mantenerse. De igual manera, están implementando que van a darle préstamos a las compañías y a las empresas medianas de menos de 50 trabajadores y aún por debajo, para que puedan darle sustento a las personas que ganen por debajo de $1,500, para que no los voten. Y tienen prohibido quitarlo de su trabajo. Son leyes y que hay que cumplirse, y el que no las haga, pues son leyes que acaban, y el mismo Congreso está aprobándolas. Se ha unido. Ahora no hay demócrata ni republicano. Ahora están dando conceptualmente uno, pensando en el bienestar de aquellas personas que no tienen lo necesario. Miren, mis amados, dice el Eterno que al que le da al pobre, al Eterno le presta. Estos son tiempos de necesidad. Si el gobierno, que yo no estoy hablando aquí ni favoritismo, porque yo no soy político, pero sí veo, observo, escucho y entiendo, y veo que esas cosas tan tremendas, no solo pone la oración, sino que ahora está poniendo por obra, buscando de proteger aún al que no tiene papeles. Quieren parar tantas cosas de tener y hacer. ¿Para qué? Para buscar la manera de que no se dañe, que no se caiga la economía, pero que también que no se dañe a aquellas personas necesitadas. ¿Por qué? Porque ahora la persona que vivía el día a día tiene un grave problema. Porque no sabe cómo va a pagar su renta, no sabe cómo va a comer. Es tan tremendo. Hubo personas que están saliendo y personas que me envían mensajes y me dicen, ¿cómo hago? Ya se me está acabando el sustento, porque yo tenía para pagar, no puedo terminar, tengo que pagar la renta, pero debo comer, ¿cómo hago? Y tienen temores. Mis amados hermanos, amigos, ministros, y también usted líder, y también nosotros como personas individuales, aunque usted sea, no, yo no soy líder, no, esto es para todos, mis amados, inclusive para el no creyente. Básese en las escrituras. Usted, pastor, llame a su filigresa y dígale a los menos afortunados, a los que usted cree que tiene problemas, que tiene problemas económicos en sus efectos, llámelo, esté de acuerdo, vea qué está comiendo, vea esto. ¿Por qué? Porque les tengo un mensaje. Si usted no cuida a los feligreses que están pasando por dificultad ahora, cuando se termine esto de la pandemia, su congregación se va a quedar sola, o se va a quedar con aquellos que sí tuvieron cómo sustentarse o estar allí sustentándose ellos a sí mismos, pero aquellos que se les hizo difícil, que también contribuyeron a diezmos y que dieron sus diezmos con lo poco que tomaban y cumplían, ellos van a abandonar las congregaciones. ¿Por qué? Porque esto es un tiempo, escúcheme bien, esto no es un simple hecho. El aislamiento, que las personas están en casa, allí es donde se van a dar cuenta quién es el verdadero amigo, quién es el verdadero que lo ama, quién es el verdadero que ama al Eterno y que hace las cosas, y en el momento de la necesidad está allí para ayudar.
Créame lo que le estoy diciendo, porque conozco tus obras. No solamente Yeshua va a conocer la obra, ese que sabe que el vecino está padeciendo, como no es de la fe, tóquele la puerta y pregúntele. Si usted tiene lo suficiente, pregúntele qué le hace falta. Pregúntele qué le hace falta. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Por qué? Porque ese testimonio, esa obra que está basada en las leyes de Dios, para darle al necesitado, van a salvaguardar tu vida y va a hacer que ese corazón duro pueda mirar hacia el Eterno y vea que en un momento de necesidad vino un hombre. Eso pasó en Wuhan, que no querían empujar a los cristianos, no los querían, estaban cerrando congregaciones y cosas. ¿Y qué pasó al final de todo? Que ellos salieron a las calles, entregaban sus mascarillas expuestos a la enfermedad y las entregaban y les explicaban. ¿Y qué sucedió? Que terminaron de una manera tan tremenda, masivamente en las calles, entregándose las personas que un día criticaron por el acto de las obras en acción que esta gente estaba haciendo. Entonces, en un tiempo de necesidad como este, de aislamiento, se necesita una mano amiga, se necesita que alguien te llame, se necesita que alguien te llame con una solución, se necesita que alguien haga una llamada y te diga, tiene necesidad de esto, tiene necesidad, que eso es tan sobredicho ya. Pero si usted quiere, porque tiene temor a que le rechacen, llámenlo y háblele. Estoy aquí para ayudar, háblame sincero. O si no necesita, usted dele ni hablar ni nada. Usted deposítele, haga lo que sea, dame tu cuenta, que te voy a poner $200 para que compres comida. Te faltan 500 para pagar tu bill, para pagar esto o lo otro, tu renta. Hágalo. Porque le aseguro que ese testimonio primero lo va a ver Jesús, esa obra, porque Él es el que conoce las obras, y eso va a hacer que el corazón de esta persona necesitada venga, y si estaba apagada, entienda que en un tiempo difícil lo ayudó, y a la hora de que esa persona rinda cuenta no va a poder decir, a mí me abandonaron. No, hubo alguien ahí que lo ayudó, que le tendió la mano. La pandemia es para mirar los corazones. Aquí es donde se va a ver el verdadero corazón. ¿Qué tiene el corazón correcto? ¿Quién es el que habla? ¿Quién es sabio, entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras y mansedumbre de sabiduría. También lo dijo Jacobo Santiago en el 3:13. Entonces, cuando nosotros podemos hacer esto, vamos a dar testimonio a los de afuera, que nos unimos, que no solo pedimos en las congregaciones, que no nos las pasamos pidiendo ofrenda, que no somos eso, porque ahorita escuché, dijeron, estos son timadores, que lo que andan es timando, que yo no sé qué, y estamos dando mal testimonio por esto, pero se equivocan, porque hay un remanente de pastores que han visto, yo los he visto, hay sinagogas ahora mismo que están dándole a sus menos afortunados, los están llamando. Hay pastores que le están dando de comer a los necesitados, al otro. Hay casa, hay ministros, hay familias que están compartiendo con otros. Así que no hagamos de todo y no metamos a todo en un saco, porque sí, hay pastores que están haciendo el bien y están cumpliendo las leyes halásicas como Dios lo dijo, sin esperar nada a cambio. Y a usted que no lo ha hecho, ministro, persona, amigo, líder, oveja, hágalo de corazón. Incluso usted que no es cristiano, hágalo como Cornelio, de todo corazón, para que la salvación llegue a su casa, para que el Eterno hable a los cielos y le diga, vi tus obras, vi tu corazón en el COVID-19, en el coronavirus, miré cómo hiciste, miré esas obras que hiciste, y entre con salvación a tu casa, y tú y tu familia pueden recibir la rúa del Eterno y la salvación para gloria de su nombre. Así que los motivos, conozco tus obras, le dijo a las iglesias, a algunas le habló de otra manera y otra, de alguna para bien. A Filadelfia le dijo, conozco lo que has hecho, lo abnegada que eres, lo entregada, lo callada, cómo has sufrido, conozco que le das al necesitado, le das al que esto, wow, y exaltó a la iglesia de Filadelfia. Que sea usted Filadelfia, haga que sea un Filadelfia que nazca dentro de su corazón para hacer el bien, y que cuando baje el que conoce todas las cosas, el que nada está oculto,
Santo y que todo lo sabe, con su Ruach HaKodesh te diga: yo conozco lo que hiciste, y eso va a recompensar, y puedo decirte que vas a ser fructífero. Cuando pase el COVID-19, el Eterno va a bendecir con más feligresía, te va a bendecir más económicamente, y va a hacer cosas grandes sobre tu vida enormemente. ¿Por qué? Porque el que siembra cosecha. Así que no te olvides y toma esta palabra para ti. Dios me los bendiga.